Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Mariposa, el ciclo de Fundación Embajada Abierta dedicado a analizar cuestiones relevantes de la política internacional. Vamos a abordar esta vez la actualidad de un continente clave en el nuevo escenario geopolítico global, Europa. Durante 8 décadas, Europa se desarrolló al amparo de Estados Unidos. Obtuvo seguridad, inversiones y tecnología. Pero la crisis financiera del 2008, la emergencia de China y la guerra de Ucrania pusieron todo eso en riesgo. ¿Cómo se posiciona ahora Europa frente a la confrontación principal del planeta que se libra entre China y Estados Unidos? ¿Cómo puede alcanzar su antigua meta de una autonomía estratégica? Estas y otras preguntas responden nuestros invitados en esta edición especial de Efecto Mariposa dedicada a los nuevos desafíos de Europa. Si hubo un hecho que conmocionó a Europa más que la crisis económica de 2010, fue la invasión rusa de Ucrania a comienzos de 2022. A partir de allí, casi todas las decisiones de la Unión Europea como bloque quedaron condicionadas por la guerra. El embajador ucraniano en la Argentina, Yuri Klimenko, nos resume el resultado más dramático de ese conflicto: sus víctimas. Esta guerra al menos tomó la vida de 14.000 civiles, de mujeres, niños, ancianos. 634 niños fueron matados por los invasores rusos, así como hay más de 32.000 personas heridas, ucranianos heridos, teniendo diferentes niveles de gravedad. Pero es una estadística no muy cierta. En realidad hay muchas más y desgraciadamente cada día. Si Ucrania pierde, alguien pierde sus queridos. Claro que también hay los fallecidos en el campo de batalla, y nosotros agradecemos mucho a nuestros defensores que defienden nuestra soberanía, nuestra independencia, la integridad territorial. Pero lo más terrible que ocurre es cuando los misiles rusos de diferentes tipos, de crucero, balísticos, hipersónicos, sus diferentes drones, traen la muerte en las zonas residenciales, destruyendo las casas, interrumpiendo la vida de las personas inocentes. Tenemos una estadística muy alarmante, muy triste, que hay alrededor de 20.000 casos documentados del secuestro de los niños ucranianos. Pero en realidad la estadística extraoficial es muchas veces más alta, hasta 10 veces más alta. No se trata solo sobre el secuestro, sobre el desplazamiento forzoso. Hay muchas otras cosas muy peligrosas relacionadas con este proceso, porque los niños ucranianos están inmediatamente endoctrinados por Rusia, adoptados por las familias rusas, cuando muchos de ellos tienen los familiares en Ucrania, familiares vivos. Entonces no les permiten hablar ni leer en ucraniano. Entonces tienen que aceptar la ciudadanía rusa, porque estar bajo la presión tremenda
y también cambian sus datos muchas veces para imposibilitar su búsqueda. Claro. Y tomando en cuenta la magnitud de este problema, junto con Canadá, nosotros lanzamos esta coalición por el retorno de los niños ucranianos, que en realidad es un instrumento muy importante para devolver a los niños ucranianos. Y hasta ahora logramos devolver más de 1,000. No muchos, pero para Ucrania le importa mucho, sí, claro, cada suerte, la vida de cada niño, y apreciamos mucho también la adición de la Argentina a esta coalición. Esta guerra de Ucrania puso a Europa ante una evidencia. Se está cerrando el paraguas de seguridad que le ofrecía Estados Unidos. Pero también el surgimiento de China como potencia ha puesto en apuros el modelo económico de toda Europa. El triángulo de problemas se cierra con la crisis de energía. Rusia ya no será el tanque de combustible y de gas que abastecía a Europa. Nos preguntamos, ¿cómo se puede concebir Europa sin esas tres seguridades? Lo analiza el embajador de la Unión Europea en la Argentina, Amador Sánchez Rico. Hay actores de fuera de Europa que le dan más importancia a Europa de la que le damos nosotros mismos. No nos lo creemos lo que en realidad representamos en poder. Y sí, yo creo que tanto la pandemia como esta invasión a gran escala por parte de Putin a Ucrania pusieron de manifiesto la fragilidad o la vulnerabilidad de la Unión Europea. También fue el primer mandato de Donald Trump, que nos expuso ahí y nos puso un poco contra la espada y la pared. Y cuando tú dices no lo vimos venir, a lo mejor no lo quisimos ver venir. Y también esto nos podríamos remontar al 2014, cuando se produce la primera anexión ilegal de Crimea. por parte de Rusia. Eso supone la salida de Rusia del G8, si mal no recuerdo. Efectivamente, claro. Una de las sanciones es esa, pero quizás ahí ya era el momento en el que teníamos que haber visto las orejas al lobo. Y quizás o no las vimos o no las quisimos ver. En estos últimos, diría yo, 30 años nos hemos venido, diría yo, acomodando con tres factores, muy básicamente y de manera muy esquemática. Uno es un paraguas de seguridad de Estados Unidos, sí, que ahora vemos que se puede cerrar en cualquier momento y nos podemos mojar. Una gasolinera rusa que también nos ha permitido importar, pero que nos ha hecho ser muy dependientes en algunos países de la Unión Europea del gas ruso, hasta un 80% dependemos del gas ruso. Y una mano de obra también, una deslocalización de la industria y de la manufactura de la Unión Europea, una mano de obra china muy barata, y que vemos que eso es insostenible. La Unión Europea no puede seguir así, ya hemos cortado el cordón umbilical con Rusia, estamos sacando las conclusiones que hay que sacar ahora en materia de seguridad. No queremos salir de la OTAN, pero lo que hace falta ahora mismo es reforzar el pilar europeo de defensa en el seno de la OTAN. Y lo mismo con la pandemia, que nos dimos cuenta que ni un ventilador mecánico se produce en Europa, ni un gramo de paracetamol se produce en Europa, ni una mascarilla se produce en Europa, y somos el primer bloque comercial del mundo. Algo está fallando. Entonces no quiere decir que nos tengamos que aislar del mundo, pero sí que nos tenemos que dotar de una mayor seguridad económica y una mayor, diría yo, autonomía estratégica. Y pasa por estos tres: aprovisionamiento de gas, seguridad, perfecto, y una mano de obra. Y ahí es donde tenemos que apostar por socios más confiables, y qué mejor que Argentina, que tiene todo para alimentar y calentar el mundo. Un proyecto que nació del eje formado por dos antiguos enemigos y ahora estrechos aliados, Francia y Alemania. ¿Puede ahora ese mismo eje franco-alemán del que nació la Unión Europea ser la usina de una nueva etapa del bloque y del continente?
¿Serán París y Berlín las capitales que guíen a Europa hacia su ansiada autonomía estratégica? El embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, cree que sí. Más allá del eje franco-alemán, tú has mencionado la relación con Polonia, muy importante, y hay una forma de vuelta del Reino Unido también hacia la Unión Europea. No va a volver a adherir después de haber salido, pero sí vemos que el Reino Unido lamenta de cierto modo su salida de la Unión Europea y en el ámbito de la defensa, por ejemplo, de la gestión de la crisis ucraniana, se está concertando y dialogando con nosotros permanentemente y participando en nuestras reuniones y cumbres para tratar de solucionar la crisis de Ucrania y el diálogo también con Rusia y la búsqueda de una paz y de una nueva organización de seguridad. Entonces yo creo que no solo el eje franco-alemán va a salir reforzado, sino también que las alianzas dentro de la Unión Europea entre países que quieren avanzar, no los 27, pero algunos grupos pioneros van a avanzar en términos de defensa, en términos de protección del medio ambiente, de energía nuclear civil. En muchos temas vamos a tratar en el marco de las reglas de la Unión Europea, que son también flexibles, de tener grupos pioneros que van a poder lograr objetivos y avanzar. Entonces yo estoy bastante optimista, siempre hay que serlo cuando uno es diplomático, hay que apostar siempre sobre la paz, sobre la protección del planeta, sobre un crecimiento económico mejor repartido, sobre un diálogo de civilización y de intercambios culturales más dinámicos. Hay que apostar sobre eso, buscar eso, pero creo que a nivel europeo lo que ha provocado la crisis de Ucrania y la reelección de Trump es de cierto modo un renacimiento europeo y una nueva dinámica europea. Y yo creo que es muy positivo para los europeos. Yo recuerdo que algunos analistas, cuando se verificó el Brexit, algunos analistas decían el caso del Reino Unido va a sentar un precedente que va a ser el primero de una serie de deserciones en la Unión Europea. Y la verdad es que hoy tenemos que coincidir en que el Brexit sí implicó un precedente de lo que no hay que hacer precisamente en la Unión Europea, ¿no? Absolutamente. Eso, al contrario, ha hecho disminuir en muchos países, incluido a Francia, los partidos políticos que ponían en su programa una salida de la Unión Europea. Vieron que fue un fracaso para el Reino Unido y nuestra sociedad civil no quiere una salida de la Unión Europea, no quiere una salida del euro, quiere reforma, modernización de la Unión Europea, pero quiere que se mantenga esa unión que nos ha traído paz, desarrollo económico y bienestar social. Europa accedió a la demanda de Estados Unidos de invertir más en su propia defensa. Los países europeos tendrán que destinar a gastos militares un mínimo del 5% de su Producto Bruto Anual. Pero este cambio presupuestario obligará a Europa a recortar otros fondos vitales de su estructura. ¿Cómo afectará específicamente este ajuste a su tan valorado estado de bienestar? ¿Qué pasará con sus servicios sociales, de salud y hasta de cultura? Veamos el caso de Alemania. Después de las elecciones del 23 de febrero, Merz, cuando entró en negociaciones de coalición, lo primero que dijo fue "Whatever it takes for the security of Germany and Europe". Y con eso puso pauta. Las elecciones fueron el domingo 23 de febrero y el viernes siguiente fuimos testigos de la escena de humillación de Trump y Vance hacia Zelensky en el Oval Office. Todos sabíamos que Estados Unidos nos iban a exigir cada vez más que pagáramos por nuestra propia defensa, y eso se entiende. Lo que creo que ningún europeo se esperaba era la crueldad también en las formas con la cual eso se iba a exigir, y tampoco nos esperábamos el cambio de posiciones históricas en la política internacional por parte del presidente Trump. Entonces, seguramente no vamos a poder tener todo. Voy a decir algo sobre el 5% porque me parece muy importante. Obviamente, un objetivo no solamente de Merz, sino de muchos gobiernos europeos, es que Estados Unidos no se salgan de la OTAN. Porque eso para nosotros, en un momento hoy, donde todavía no estamos preparados
militarmente para poder defendernos solos contra Rusia, sería un problema muy, muy grande. Y Estados Unidos exige que los países de la OTAN aumenten los gastos en defensa y pusieron el número del 5% en el aire, digamos. Entonces, nosotros dijimos, y no fue Merz, fue el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, en la cumbre en Estambul dijo, y Alemania va a gastar el 5%, pero con un cálculo interesante, hablando del 3.5% en gastos de defensa y el 1.5% en infraestructura que en caso de guerra puede ser usado militarmente. Hablo de puentes, carreteras, claro, aeropuertos, etc. Claro. Entonces es un poco tricky. Fue un poco tricky, creo, para asegurarse el apoyo de Estados Unidos, pero lo que no hay ninguna duda de que el rumbo de la política de defensa ha cambiado muchísimo. Durante décadas fue sumamente difícil defender en el debate público el objetivo de la OTAN del 2% del PIB para gastos en defensa, y hoy en día nadie cuestiona el 2%. El general Charles de Gaulle, presidente y líder histórico de la Francia de posguerra, impuso distancia con Estados Unidos. Su propósito era mantener abiertos los puentes de Europa con Washington, pero sin perder autonomía. Desde los años 60, Europa ha tratado de proteger todo lo posible su capacidad de decisión frente a Washington. Pero ahora resulta que Estados Unidos está absorbido por su disputa con China y ya no reconoce aliados fácilmente. Al contrario, les exige cada vez más. Por eso, para Europa, esa autonomía que defendía De Gaulle aparece hoy más justificada y necesaria que nunca. Yo creo que tiene una vigencia y una actualidad importantísima. Creo que lo que teorizó De Gaulle era el rol de Francia como potencia de equilibrio y que de hecho el presidente Macron ha vuelto a ser como eje central de nuestra diplomacia en el mundo tan caótico de 2025 y desde 2017 que Emmanuel Macron fue electo presidente de la República. Cuando De Gaulle lo teoriza, estamos en plena Guerra Fría, somos miembros de la Alianza Atlántica, Francia es un aliado de Estados Unidos, pero amigo, aliado, pero no alineado. Es decir, que pertenecemos a las democracias, defendemos los valores de las democracias, pero queremos dialogar con todos los actores de las relaciones internacionales que pueden contribuir a un orden internacional, porque lo que quiere el general de Gaulle y lo que seguimos queriendo hoy es contribuir a un orden internacional y reducir el desorden, la inestabilidad. En plena Guerra Fría, el general de Gaulle tendió puentes, es lo que él quería hacer, leal a Estados Unidos en la Alianza Atlántica, pero con autonomía. Efectivamente, no pertenecíamos al mando militar integrado de la OTAN ni al comité nuclear. Como lo subrayaste, teníamos autonomía estratégica y nuestra propia fuerza de disuasión nuclear para no depender de ningún tipo de aliado en nuestra defensa. Esos principios heredados de De Gaulle en 2025 tienen una actualidad intensa, lo vemos en la situación que tenemos ahora en Europa, con la amenaza de Rusia, la invasión de Ucrania, Francia con su autonomía estratégica y que ha defendido dentro de la Unión Europea la construcción de un pilar europeo de defensa dentro de la OTAN y al lado de la OTAN, incluido de forma autónoma a la OTAN para que la Unión Europea pueda ser también un actor global estratégico, no únicamente un actor económico. Es un actor económico potente la Unión Europea, pero no aún estratégico. Y nosotros venimos abogando desde hace muchos años dentro de la Unión Europea para esa autonomía estratégica. Los demás miembros no lo querían, pensaban que la protección de Estados Unidos era suficiente. Y vemos con los cambios políticos en Estados Unidos, con los cambios de política exterior de Estados Unidos, que Europa necesita autonomía y afirmarse de forma estratégica,
es la posición de Francia desde los años 60 y vemos que hay un movimiento europeo muy intenso, yo diría casi unánime, para avanzar hacia esta autonomía. Son tiempos donde necesitamos que la Unión Europea funcione, donde la Unión Europea está bajo presión no solamente por tendencias autoritarias en muchas partes del mundo, sino también por la relación complicada que actualmente existe con Estados Unidos. Y eso a mí personalmente me da mucha esperanza y estoy absolutamente de acuerdo que este motor de la amistad franco-alemana que consiguió hacer socios que se necesitan uno del otro después de que hayamos sido enemigos por las dos terribles guerras mundiales, para mí tiene mucho valor simbólico también. Y yo veo que Friedrich Merz quiere asumir este liderazgo y que actualmente con Macron, también con Tusk y con Starmer en Inglaterra, encuentra a socios que van por el mismo rumbo y eso me llena de esperanza y me gustaría concluir diciendo que a veces de una crisis muy grave puede nacer algo nuevo y puede nacer algo fuerte. Yo opino personalmente que necesitamos ver la oportunidad de ahora sí fortalecer a la Unión Europea para volver a ser un actor importante en la política internacional. Hemos analizado la encrucijada que enfrenta Europa. Hemos reflexionado sobre el cambio que trajo la guerra en Ucrania. Y hemos ponderado el impacto del cambio de prioridades geopolíticas de Estados Unidos. Al igual que Europa, la Argentina y toda América Latina sentirán también esos cambios. Por eso en estos tiempos es imprescindible prestarles atención y considerar posibles respuestas. Ese también es uno de los propósitos de Efecto Mariposa. Gracias y hasta el próximo episodio.